Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Este es un ejercicio que yo tengo aquí en mi casa, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Me llamo Orlando Rodulfo. Quisiera comenzar cantando en el himno 22 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo, la segunda estrofa, nada más. Venid los sedientos, eso salvará. Venid a la fuente, toma de las aguas, toma libremente, eso salvará. Eso salvará, eso salvará. Toma libremente, eso salvará. Ojalá ya tú sientas ese deseo en tu corazón de ser salvo. Si ya has escuchado el mensaje en varias oportunidades de aquí, de las que yo predico, o de otras predicaciones que hayan llegado a tu corazón, como dice el himnario: venid los sedientos, Jesús salvará, venid a las fuentes. La fuente de salvación es el Señor Jesucristo. Voy a leerte unas escrituras en el Evangelio de Lucas. Lucas, es la crucifixión y muerte del Señor. Lucas 23, versículo 26. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas en el seco, ¿qué no hará? Llevaban también con él a otros que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaron: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy
estará conmigo en el paraíso. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Bueno, hoy estaba meditando en estas escrituras y veo la responsabilidad de personas que estuvieron en ese momento cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Sabemos por la palabra de Dios que todos somos pecadores, como dicen Romanos, tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado, todos somos pecadores, porque la misma Biblia dice que no hay ni un justo ni aún uno. Y esta obra de redención era un plan divino de Dios y envió a su Hijo amado a este mundo pecador. En él no había pecado, pero no todos nosotros, toda la raza humana, sí somos pecadores. Nosotros los que ya somos salvos hemos sido justificados por la preciosa sangre de Cristo y hemos sido reconciliados con el Dios del cielo. Las escrituras hablan de el justo Lot. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, lo halló justo, pero no es que ellos nacieron justos, ellos nacieron pecadores también, porque la Biblia dice que no hay ni un justo ni aún uno. El único justo que pisó la tierra fue el Señor Jesucristo, el único justo. Todos los que hemos obedecido por la fe al regalo gratuito que Dios da es por la fe, hemos sido perdonados y hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Cada dispensación tenía su manera de llegar a Dios por la fe. Por la fe, Noé condenó al mundo porque en él había fe en lo que Dios le ordenó y obedeció y hizo el arca y se salvó él y su familia. ¿Por qué? Porque la salvación lo tiene que buscar en la persona que no es salva. Y siempre hay la oportunidad con la predicación. En el Antiguo Testamento habían los profetas que predicaban y escuchaban la voz, lo que Dios requería que el hombre hiciera, que se arrepintiera y le obedeciera a él por la fe, y obtenían la salvación, igual en estos medios, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo amado. La salvación es a través del Señor Jesucristo, porque el mismo Señor, después que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, y le dijo así estas cosas escritas, que fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero vemos aquí el acto de la crucifixión, porque ese era el día señalado que el Señor tenía que ir a hacer esa obra de redención. Y vemos que aquí yo quiero resaltar es el caso de los dos malhechores, uno que se arrepintió y el otro no. Pero en uno de los evangelios, porque todos nacemos pecadores y no teníamos el conocimiento de lo que era salvación, muchos de nosotros, algunos otros sí, que han sido criados en hogares de padres cristianos, pero no hasta que no es el Señor que le abre el corazón a la persona, que le hace entender su condición, no va a entender ni qué es lo que es la salvación del alma. Entonces vemos primeramente, porque el hombre y el ser humano es rebelde, vemos en el Evangelio de Marcos 15 y vemos que para también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Eran los dos, le estaban injuriando, pero uno de ellos recapacitó. Pero todos aquí eran responsables porque conocían en cierta medida al Señor. Entonces vemos que iban llorando las mujeres, vemos que el Señor después, antes de ser crucificado, recibió 40 azotes menos uno, porque así era la ley romana, y fue maltratado. Imagínense toda ese sufrimiento,
y todavía el Señor tenía fuerza y fue a hacer la voluntad del Dios del cielo para que se cumpliesen las escrituras, las profecías y para satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque era necesario que un justo entregara su vida por la de nosotros, y el Señor tomó ese lugar y él se ofreció para hacer la obra de redención. Fue una obra voluntaria, un acuerdo entre Dios y el Padre desde antes de la fundación del mundo. Este plan de salvación ya estaba diseñado y por eso los profetas lo profetizaron y se cumplió ese día señalado. Entonces vemos que el Señor les habló ahí mismo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor tenía fuerza para hablar. Después de todos esos azotes y esa cosa, la historia secular, dicen que la mayoría de los que eran azotados de esa manera, se le podían ver hasta los órganos. Esto es algo que uno lo habla con reverencia. Yo no sé hasta qué punto pudieron llegar los sufrimientos del Señor. Cuando uno lee estas cosas, uno se pone a meditar y uno dice: el Señor sufrió demasiado por cada uno de los pecadores, y también sufrió por culpa tuya y por culpa mía, y todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron al Señor. Y yo acepté mi parte de culpa un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y ese día fue perdonado mis pecados de este indigno pecador. Entonces vemos más abajo que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Ese era un lugar a donde crucificaban, y al parecer había muchas calaveras y muchas cosas, muchos restos humanos de huesos y eso, porque ahí es donde crucificaban y ahí fue donde llevaron al Señor. Y entonces vemos más abajo que el Señor les dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Esto estaba profetizado en los Salmos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. A otros salvó. Ellos tenían conocimiento que él había salvado a otros. Eran responsables delante de Dios. Todas esas personas que estaban ahí eran responsables delante del Señor. Los soldados también les escarnecían. Fíjense el maltrato físico, maltrato verbal, todo esto sufrió el Señor, y el Señor en silencio. Aquí uno ve la misericordia del Señor, que es inmensa, y esa misericordia todavía alcanza para el día de hoy a los que no son salvos, y esa obra de redención abarca hasta que salga el último salvado de aquí de la tierra, y diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estaban dudando de él. Responsables delante de Dios. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo. Y ellos sabían que había salvado a otros. También le escarnecían y le presentaron diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ellos habían visto todos los milagros y todo lo que el Señor había realizado, porque el Señor vino con señales y prodigios, señales a la nación de Israel. Muchos creyeron por esos milagros que él hizo, pero muchos le rechazaron y se estaban auto justificando. Entonces uno de los malhechores colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cómo sería eso en ese momento? Todas esas personas diciéndole: sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero ellos no sabían que él estaba obedeciendo al Padre para hacer la obra de redención, para el perdón de nuestros pecados, porque ese era el Señor era justo.
En él no había pecado, él no merecía la muerte, pero él quiso obedecer al Padre hasta muerte en cruz. La dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que uno recapacitó. Es que eso es lo que quiere el Señor, que el pecador recapacite, se arrepienta, recapacite y reconozca su parte de culpa delante de Dios. Hubo uno aquí que sí lo reconoció. Uno de los malhechores que estaba colgando le juriaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el que estaba rechazando. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él reconoció que el Señor no había hecho ningún mal, sino que él estaba ahí injustamente, pero el Señor estaba haciendo la obra de redención ahí, como satisfaciendo la demanda de la justicia de Dios. Y entonces él reconoció y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía conocimiento sobre el reino y él se arrepintió y creyó en el Señor, aún viéndolo ahí en el estado que estaba, porque todos estos que están aquí atrás pensaban que el Señor estaba derrotado, ¿no? Él estaba venciendo a la muerte, al enemigo de nuestras almas en ese momento. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al instante que muriera, iba a estar con el Señor. Y esa es la experiencia que vamos a tener cada uno de los salvados. Al morir, al momento, al mismo instante, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar con el Señor. Y los que mueran en sus delitos y pecados, como murió muchos de estos aquí, como murió este otro malhechor que no se arrepintió, abrió sus ojos en el lugar de la condenación eterna. Esto también es inmediato. Por eso tienes que arrepentirte y creer en el Señor. Entonces vemos que cuando hubo tiniebla, cuando era la hora, sobre toda la tierra, la hora noche, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, se rasgó de arriba abajo. Esto fue el mismo Dios del cielo. Y el Señor clamó a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y vemos que el centurión le dijo: aconteció que dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y todos los que estaban ahí, dice más adelante, que vieron los hechos y se volvieron golpeándose el pecho. Amigo o amiga que no eres salvo, la obra de la cruz fue la obra de amor más grande manifestada en la tierra. El Señor, después que expiró, entregó el Espíritu, después que fue bajado de esa cruz, fue esclavado de esa cruz, sepultado, al tercer día resucitó conforme a las escrituras y a los 40 días ascendió a los cielos. Vemos el caso aquí de personas que no creyeron en el Señor ni tuvieron compasión de él, sino que lo crucificaron. Ahí crucificaron al mismo Dios, Dios manifestado en carne. Amigo o amiga, ojalá esta historia verdadera que pasó hace 2000 años atrás y que el Señor resucitó victorioso, y Él es el único que te puede salvar, porque Él no está en un sepulcro, Él está vivo a la diestra de Dios Padre, y Él es el único que te puede perdonar pecados. Vemos a este malhechor que personalmente Él llegó al Señor
y el Señor le perdonó sus pecados y los otros no se arrepintieron. Ojalá tú puedas proceder al arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo, al que vive, para que sean perdonados tus pecados y seas librado de ese lugar de la condenación eterna.